¿Qué tal, muchachos? Buen día. Les voy a presentar esta vez el programa que vamos a utilizar como respaldo para la materia de investigación de operaciones 1. Este programa forma parte de los elementos didácticos que tiene el libro de investigación de operaciones de Hamdi Taha. Es un programa bastante didáctico que nos permite entender el procedimiento de cada uno de los elementos que vamos a ver en la materia. Y pues aquí en la primera pantalla ustedes pueden observar que se presenta el nombre del programa, que indica los derechos reservados del software, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya vemos esta pantalla de presentación, podemos presionar el botón que se encuentra en la parte inferior para que nos mande al menú principal. En este menú principal vamos a observar distintos elementos. Por ejemplo, el primero, que son ecuaciones lineales, son muy útiles para álgebra, por ejemplo, en donde ustedes pueden calcular la inversa de alguna matriz o solucionar un sistema de ecuaciones lineales ayudados con el programa, ¿no? Para nosotros, en investigación de operaciones 1, va a ser importante lo que es el segundo elemento, que es la programación lineal. Prácticamente todo el curso lo vamos a llevar aquí, salvo la última unidad, en donde nosotros vamos a trabajar con este tercer elemento, que es el de modelos de transporte. Más adelante, para investigación de operaciones 2, se utiliza la programación entera, también se utiliza el modelo de redes, todos los elementos que hay aquí en modelo de redes, y la planeación de proyectos. ¿Vale? En este momento nos vamos a enfocar al primer elemento que vamos a utilizar aquí en investigación de operaciones 1, la programación lineal. Una vez que nosotros entramos a ese submenú, nos aparece una nueva pantalla, en donde nos dice al principio si queremos empezar un problema nuevo o si queremos abrir un archivo existente. Por ahorita, que es la primera vez que vamos a trabajar, pues simplemente vamos a dejarlo en agregar un problema nuevo. Inmediatamente después, nos pide que nosotros le especifiquemos el formato de los datos de entrada. Y nos pone como opciones la notación decimal o la notación científica. A estas alturas, yo creo que ya todos entendemos la diferencia entre la notación decimal y la notación científica. Sin embargo, por poner un ejemplo bastante rápido, si nosotros hablamos del número 1000 en notación decimal, pues es un 1 con 3 ceros, ¿no? Entonces, aquí nos dice que las letras n van a ser los valores antes del punto, y entonces necesitaríamos para el 1000 4 valores n. Si hablamos de 1000.55, pues entonces van a ser 4 valores aquí, luego el punto y luego 2 valores en la parte decimal. Dejaríamos este 2 así, ¿sí? Eso si nosotros vamos a trabajar con notación decimal. Si nosotros vamos a trabajar con notación científica, nosotros debemos de modificar estos valores para que se interprete en notación científica. Si nosotros tuviésemos solo el valor de 1000, sería 1 por 10 a la 3, ¿no? Entonces necesitaríamos solo un valor aquí en los enteros, en las n's, solo para poner un 1, literal. Y después de la e, como va a ser elevado a la 3, pues nada más necesitaríamos también un valor, ¿no? Ventaja con la notación científica: cuando algún tipo de elemento se utiliza de esta forma, podemos reducir la cantidad de datos. Generalmente vamos a trabajar con la notación decimal. Ya depende de cada uno de ustedes el formato que más les acomode. No hay ningún problema. Pero ahorita lo vamos a dejar prácticamente como estaba al principio. Creo que al principio teníamos 5 aquí. Vamos a dejar así. Una vez que ya
definimos los valores enteros y decimales, podemos presionar el botón que dice ir a la pantalla de entrada, ¿no? Si nosotros tuviésemos ahorita algún problema o cualquier cosa, el programa nos permite en todo momento regresar al menú principal o incluso salir del programa. Ahorita vamos a la pantalla de entrada. Nos pide un título para nuestro problema. Nosotros lo podemos dejar vacío, no hay ningún problema, no va a pasar nada, de todas formas ejecuta el programa, pero yo les recomiendo que ustedes manejen siempre un título del problema para que cuando ustedes vayan guardando los datos, si en algún momento necesitan regresar a él, pues al menos el título les permite saber o entender de qué se trataba, ¿no? En este caso vamos a ver un problema de las pinturas de Ready-Mix. Entonces vamos a poner Ready-Mix y vamos a anotar después la cantidad de variables. Entonces, en este caso es un problema con dos variables, lo vamos a poner aquí y abajo nos dice número de restricciones, ¿sí? Estas constraints son restricciones. Para el ejercicio que vamos a ver, vamos a utilizar 4 restricciones. Aquí es importante, la cantidad de restricciones van a ser las ecuaciones de restricción general. Esas son las que vamos a anotar aquí. Las condiciones de no negatividad o las condiciones de tipo de variable no van a ir incluidas aquí. Más adelante les voy a indicar en dónde vienen de forma implícita ese tipo de restricciones. Pero todas las demás restricciones, las que tienen que ver con las ecuaciones del sistema, sí las vamos a incluir aquí. En este caso son 4. Una vez que nosotros tengamos estos datos llenos, ahí incluso les indica si ustedes quieren quieren presionar Enter o el tabulador, el espacio, para que nosotros tengamos ya nuestra rejilla de entrada, ¿sí? Aquí vamos a meter todos los datos necesarios. En la parte superior, X1 y X2 les va a decir la cantidad de variables, ¿sí? Si ustedes ven las columnas, las primeras son X1 y X2. Nosotros le dijimos que eran 2 variables, hay 2 columnas para variables. Después hay una columna para indicar el signo de la desigualdad o igualdad de cada restricción. Por default van a venir con menor o igual. Sin embargo, si nosotros queremos cambiarlo a un mayor o igual, como dice el encabezado de la columna, tendremos que presionar el signo mayor. Ejemplo, si yo selecciono aquí y quisiera que fuese mayor o igual, basta con que yo meta un mayor y en automático escribe un mayor o igual. Si yo no quisiera que fuese un mayor o igual, ni un menor o igual, sino que quiero una igualdad, pues simplemente escribo un igual. Y cuando yo cambie de casilla, respeta el último signo que yo indiqué. Vamos a regresar ahorita a un menor o igual. Por último, la última columna van a ser los resultados de las ecuaciones que nosotros vayamos metiendo, el lado derecho de las ecuaciones que nosotros vayamos utilizando. Luego, en cada una de las filas va a venir también un indicativo. La primera fila nos permite ponerle nombre a las variables. Si yo sé que esa variable representa algo, puedo indicarlo aquí y así más adelante el problema o la solución del problema me va a decir, pues la variable x1 que para ti representaba tal cosa tiene un valor de tanto. Entonces también aquí les recomendaría que ustedes pongan el nombre de cada una de las variables que vayan a utilizar. Entonces, en este caso, la variable x1, si no me equivoco, es pintura de exterior. No va a caber que escriba yo todo completo, pintura de exterior. Y la variable 2 es pintura de interior.
Desafortunadamente no tiene tanto espacio como para escribir todas las palabras, entonces algo que me permita definir cada una y que yo después lo pueda interpretar. Recuerden ustedes que esa es la ventaja de la investigación de operaciones. Son modelos matemáticos que tienen una interpretación real. Entonces, el resultado me va a decir, bueno, cuánto necesito producir de pintura de exterior y de pintura de interior de acuerdo a los datos que yo ingresé. Después, el siguiente renglón es la función objetivo. Por default va a venir una maximización y yo aquí adelante voy a poner los coeficientes de mi función objetivo. En este caso son 5 para la pintura de exterior y 4 para la pintura de interior. Les decía que por default viene como maximización. Sin embargo, si yo quisiera resolver el ejercicio para una minimización, debo de presionar encima de la palabra y en automático cambia. Aquí tengo ahora la función minimizar 5x1 más 4x2. Como el ejercicio que vamos a resolver es una maximización, porque este 5 y este 4 representan las ganancias, vuelvo a presionarla y regresa a la maximización. En cuanto a las restricciones, no importa el orden que nosotros usemos para incluir las restricciones, ¿sí? Las restricciones, por decirlo así, son conmutativas. De todas formas debemos de cumplir todas, así es que no importa cuál es el orden que nosotros anotemos, porque al final debe de cumplir todas, ¿no? Un ejemplo en la vida cotidiana, ¿no? Pues para que usted se pueda graduar de la universidad, necesita el 100% de las materias, haber realizado su servicio social, haber realizado sus prácticas profesionales y acreditar el segundo idioma, ¿no? ¿Cuál es el orden? Pues al final no interesa, por decirlo así, ¿no? Ya sabemos que si hay cierta restricción, precisamente, en cuanto al tiempo en el que ustedes deben de realizar el servicio social o las prácticas profesionales. No las pueden hacer desde un principio. Pero tal vez todavía no tengan el 100% de sus créditos y ya hayan realizado estos dos elementos. Después cumplen el 100% de sus créditos, después acreditan el segundo idioma y ya se pueden graduar. También pudo haber sido de otra forma. Primero cumplen el 100% de los créditos, luego acreditan el segundo idioma, luego realizan el servicio social, las prácticas profesionales y al final ya se pueden graduar, ¿sí? Lo mismo pasa aquí. El orden de las restricciones no va a generar un problema, ¿sí? Aquí todas corren de forma simultánea. Tomando esto en cuenta, vamos a agregar las restricciones. La primera restricción es 6 para la variable de x1 más 4 para la variable de x2 y eso debe de ser menor o igual a 24. Nuestra segunda restricción va a ser 1 para la variable x1, ¿no? 2 para la variable x2, menor o igual a 6. Estas dos restricciones son dos restricciones de un ejercicio previo en donde se hablaba de la materia prima, ¿no? Habían dos materias primas. La restricción 1 es la materia prima 1, la restricción 2 es la materia prima 2. Y bueno, la pintura para exterior consume 6 toneladas de materia prima 1 más 4 toneladas de materia prima 2. Y eso, la pintura para exterior consume 6 toneladas de materia prima 1. La pintura de interior consume 4 toneladas de materia prima 1. Y en total tenemos 24 toneladas de materia prima 1. Para la segunda restricción es la segunda materia prima. La pintura de exterior consume 1 tonelada de materia prima 2. La pintura de interior consume 2 toneladas de materia prima 2. Y en total disponemos de 6 toneladas de materia prima 2. ¿Sí? La tercera restricción es un despeje de una relación de mercado, en donde dice que una de las pinturas no puede exceder en más de 1 tonelada a la producción de la otra. ¿Sí? Quiere decir que si uno de los productos se vende en 2 toneladas, el otro
se van a vender 3 toneladas. De ahí se realizó un despeje, ya está en los ejercicios previos, y la ecuación, que es lo que ahorita nos interesa meter aquí, nos diría que menos 1x1 más 1x2 va a ser menor o igual a 1. Mucho cuidado, estamos metiendo solo los coeficientes y si el coeficiente no tiene un signo antes, lo estamos tomando como positivo. Pero en este caso, sí tenemos un coeficiente para x1 negativo, este menos 1. Entonces hay que ingresar ese coeficiente con todo y signo. La última restricción, esa restricción nos dice que la materia prima, que la pintura para interior, ¿sí?, no debe de exceder una producción de 2 toneladas. Es un análisis de mercado, nos lo indicaron y eso lo vamos a incluir como restricción. Por eso es que aquí solo le vamos a poner un 1 en la pintura para interior y esa debe de ser menor o igual a 2. No debe de exceder 2 toneladas. Aquí no importa cuánto se está produciendo de pintura para exterior. La restricción solo habla de pintura para interior. Cuando eso pasa, bueno, pues los demás coeficientes se vuelven 0. No hay ningún problema. Por último, vamos a tener las condiciones de las variables, que es lo que les comentaba cuando les indiqué que al momento de poner el número de restricciones, no tomarán en cuenta las condiciones o las restricciones del tipo de variable. Es decir, x1 debe de ser no negativa. Esa es una restricción, pero es una restricción del tipo de variable. No es una restricción del problema como tal, sino es una restricción del comportamiento de la variable. Ese tipo de restricciones no los tenemos que agregar porque vienen aquí de forma implícita. Para la variable x1 me dice el lower bound, que sería el límite inferior, ¿no?, es un valor 0. Y el upper bound, o el límite superior, sería un valor infinito. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la variable puede correr o puede tomar valores desde 0 hasta infinito. Eso la convierte en una variable no negativa. ¿Sí? Puede ser 0 o cualquier valor positivo. Abajo me indica o me pregunta si esta variable es irrestricta, ¿no? Al hablar de irrestricto, estamos mencionando irrestricto en signo. Quiere decir que la variable podría tomar valores positivos o negativos, ¿no? En este caso no, porque estamos hablando de un elemento de producción, la pintura de exterior, y lo menos que nosotros podemos producir son 0, ¿sale? No podemos producir ningún valor negativo. No puedo decir, produzco menos 2 toneladas. En el aspecto real, eso no puede ser, no existe, ¿no? No puedo decir, y ustedes disculparán la palabra, no puedo decir, voy a desproducir 2 toneladas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que las voy a agarrar, las voy a tirar a la basura, o voy a ir a las casas a quitarles la pintura. No lo puedo hacer, ¿no? No tiene una interpretación real. Entonces, si estoy hablando de producir pintura, lo menos que yo puedo producir es un 0, ¿no? A mí me dio flojera o no quise producir nada el día de hoy, tengo 0. Entonces, la variable es no negativa y se mantiene como está indicado aquí. 0 en el límite inferior, infinito en el límite superior y no es irrestricta. Lo mismo pasa con la pintura para interior. También lo menos que puedo producir es 0. De ahí todo lo que yo quiera. Obviamente estoy restringido por los valores que tengo acá, pero fuera de eso, la variable podría tomar por sí sola el valor que quiera y tampoco está restringida en signo. Irrestricta en signo, perdón. Ya que tengo todos los datos, ya que llené esta rejilla de entrada, puedo solucionar mi sistema. En la parte inferior tengo 3 botones: el menú resolver, el menú principal o salir del programa. Menú principal me va a regresar al inicio, va a borrar todo lo que ya llevo, ¿no? Y me va a preguntar nuevamente qué tipo de problema quiero resolver. Salir del programa, pues obviamente adiós, ¿no? Lo que nosotros queremos ahorita es el menú resolver. Presionamos aquí y nos va a preguntar si nosotros queremos guardar
toda la información que acabamos de agregar. Aquí vamos a generar el primer programa o el primer archivo de nuestro programa dentro de la investigación de operaciones, ¿no? Entonces, esta vez le voy a pedir que sí. Me dicen dónde lo quiero guardar. Yo en este momento lo voy a mandar al escritorio. En el escritorio me pide el nombre de archivo. Estoy trabajando con solución gráfica. Entonces le voy a poner aquí solución gráfica. Ejemplo 1. ¿Sí? Si le quieren poner incluso de qué se trata, se lo pueden agregar. Y le dan guardar. Una vez que lo hayan guardado, los va a mandar al siguiente submenú. En este siguiente submenú me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres resolver tu problema? ¿Quieres ver o modificar tus datos de entrada? ¿No? Para aquellos que de repente tienen dudas de si pusieron o no bien atención o si metieron o no bien los datos, bueno, les da la oportunidad de regresar para revisar o para modificar los datos de entrada y en todo momento nos va a permitir regresar al menú principal o salirnos del programa. Nos vamos a resolver problema. Tiene dos opciones, gráfica o algebraica. En este momento vamos a trabajar con las soluciones gráficas, pero más adelante trabajaremos con algebraica, trabajaremos con iteraciones y dependiendo de nuestras restricciones vamos a poder trabajar con alguno de estos elementos. Me regreso, quiero resolverlo de forma gráfica, presiono aquí y me dice, bueno, los datos de salida, ¿cómo los quieres representar? Nuevamente, las opciones decimal o científica. Lo vamos a dejar en este momento como forma decimal y nos vamos a la pantalla de salida. Listo. ¿Qué nos presenta aquí Tora una vez que estamos trabajando con la solución gráfica? Si se dan cuenta, tenemos de este lado, del lado derecho, un plano cartesiano. No está completo, solo es el primer cuadrante. ¿Por qué? Pues porque nosotros le dijimos al sistema en un principio que nuestras variables eran no negativas. Que x1, que está aquí abajo, va a ir desde 0 hasta infinito. Entonces estaríamos trabajando desde este eje hacia adelante. Y que x2, que está aquí arriba, también iría de 0 a infinito positivo. Entonces iríamos hacia arriba. Esas dos limitantes lo que hacen es quitarnos 3/4 partes del plano cartesiano, ¿no? El cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4 quedan eliminados por default como parte de nuestras posibles soluciones, porque si tomamos cualquier punto de esos otros 3 cuadrantes, no cumpliríamos con la no negatividad de nuestras variables. Entonces, sin querer, por decirlo así, ya metimos dos restricciones en este plano. Después, ¿qué es lo que se va a hacer? Cada una de estas restricciones va a ir cortando este espacio y disminuyendo el espacio solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una de ellas va a establecer una línea de acuerdo a la igualdad y un espacio o una sección de acuerdo a la desigualdad, ¿sí? Estamos hablando de programación lineal, entonces toda igualdad me daría una línea literal, ¿no? 6x1 más 4x2 menor o igual a 24 me va a dar una línea y una región. ¿Por qué? Porque la igualdad me da una línea y esa línea es el límite. Pero también puede ser que estos valores, 6x1 más 4x2, sean menores que el 24. Entonces eso me va a dar una región. En la información que ya les he compartido, viene cómo realizar estos cálculos, ¿sí? Cómo encontrar al menos 2 puntos. Recomendación, hagan una variable 0 y entonces trabajen solo con igualdades para encontrar la línea primero. Y así, si 6 por 0 pues me da 0, 4 por x2 me va a dar 24. ¿Cuánto valdría ese x2 para esta operación?
pues tendría que ser un 6. Entonces la combinación 0 con 6 me da 24 en esta ecuación y va a ser uno de los puntos de la línea, ¿no? Otro de los puntos, ¿qué pasa si ahora x2 lo vuelvo 0? Tendría que 6 por algo sería 24 y ese algo, que sería el valor de x1, sería un 4. Entonces en x1 igual a 4 tendría yo otro de los puntos de la línea. Como hablamos de líneas rectas, como es programación lineal y estamos trabajando con puras rectas, me bastan 2 puntos para saber por dónde cruza toda la línea. Cuidado, no quiere decir que esa línea solo cruza por esos 2 puntos. En teoría se sigue o se prolonga a más infinito y a menos infinito, pero forzosamente debe de cruzar por esos 2 puntos. ¿Sale? Definiciones de álgebra o de geometría, denle una revisada por ahí, ¿no? Entonces, si yo presiono mi primera restricción, voy a tener precisamente esa línea donde va a cruzar por este 6 y por este 4. Ahí está. ¿Sí? Y si se dan cuenta, se dejó de ver toda la región o todo el espacio del primer cuadrante punteado. Ahora todo el lado derecho de la línea ya no está punteado. ¿Por qué? Por la desigualdad. ¿Sí? La desigualdad me va a marcar una región con respecto a esta línea, un lado o el otro. ¿Sí? ¿Cómo sé yo cuál es el lado que nos importa? Bueno, pues puedo agarrar cualquier punto que se encuentre de este lado o cualquier punto que se encuentre de este lado y el que cumpla con la ecuación es la región que nos puede servir. ¿Sí? Si un punto de este lado cumple con la ecuación, todos los puntos que están de este lado de la línea deben forzosamente cumplirlo. Lo mismo del otro lado. Si un punto de este otro lado cumple con la ecuación, todos los demás deberían de cumplir. Pero nunca va a pasar que algunos puntos de este lado y algunos puntos del otro lo cumplan. ¿Por qué? Porque la línea es una igualdad y de algún lado es mayor y de otro lado es menor. Entonces necesitamos un punto de prueba. Mi recomendación, si el punto 1,1 no está dentro de la línea o no está sobre la línea, aquí tenemos nuestra línea, y el 1.1 o el 1,1 está por aquí, ¿sí? Ese punto no está sobre la línea. Yo les recomendaría utilizar eso. ¿Por qué? Pues porque a estas alturas yo creo que nadie tiene problemas con la tabla del 1, ¿no? Y entonces al solucionar la ecuación es bastante fácil, bastante directo y podemos encontrar un resultado rápido y saber qué lado es el que nos sirve, ¿sí? Basta comprobar con uno de los dos lados nada más y si ese lado funciona es parte de la solución y si ese lado no funciona, el otro lado es entonces parte de la solución, ¿sí? Ejemplo aquí, vamos a tomar el 1 con 1 y vamos a sustituirlo aquí. 6 por 1 más 4 por 1. Tendríamos 6 más 4, 10, y 10 sí es menor que 24. Entonces toda esta región, todo lo que está aquí adentro, debe de cumplir con que sea menor que 24. Vamos a hacer un análisis aquí. ¿Sí? Vamos a tomar el 4 con 4, que estaría de este lado, ¿no? Nada más para asegurarnos de que esa región no cumple con la desigualdad. No es necesario hacerlo siempre, ¿sí? Simplemente ahorita lo estamos comentando para tener una idea de qué es lo que pasa cuando nosotros establecemos una línea debida a la igualdad y cómo se dividen las dos regiones, ¿no? Si tomamos el 4 con 4, tendríamos aquí 6 por 4 más 4 por 4. 6 por 4 ya son 24 y 4 por 4 16, ¿no? Y si yo tengo 24 más 16, tendríamos 40 y 40 no es menor que 24. Entonces todos los puntos que tengamos de este lado no van a ser menores, ¿sí? ¿Cómo podemos ver este espacio con respecto a la restricción? Bueno, existe una región menor a este valor limitante, que es el 24, una zona igual, que es la línea, y una región mayor, ¿sí? Y como nosotros queremos menor o igual, pues de estas tres vamos a discriminar la menor y la igual.
Lo mismo va a pasar con los demás. 1x1 más 2x2 menor o igual a 6. Lo mismo, ¿no? Nada más lo voy a hacer con esta para repasar. Las demás ya no lo haré. Pero tomando en cuenta aquí un 0, x1 0, tendríamos que esto es 0. Y para la igualdad tendríamos 2x2 igual a 6. Entonces x2 debería de valer 3. Entonces el 0 con 3, que estaríamos aquí, sería uno de los puntos de esa restricción, de la línea de esa restricción. Y si ahora hago x2 0, tendríamos que 1 por x1 debería de ser igual a 6. Quiere decir que x1 valdría 6. Estaríamos en este otro. x2 0 y x1 6. ¿Sí? Ahí está. Otra vez, si ustedes ven la línea, ¿no? Que aquí el programa les va indicando cuál es la restricción. La restricción 1 está aquí arriba, por eso tiene este corchete con el 1. Estos corchetes con el 2 lo tiene aquí para que ustedes sepan que esta es su restricción 2. Y si tomamos otra vez en cuenta el 1 con 1 y lo sustituimos aquí, pues tendríamos 1 más 2, 3, y 3 sí es menor que 6. Entonces todos los puntos por debajo de esta línea serían parte de nuestra solución. Y todos los que se encuentren por encima de la línea no serían parte de la solución. Mucho cuidado, ¿sí? Los espacios solución no están regidos por cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha, o cuál está abajo y cuál está arriba. Esa es una mala percepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces dibujan la línea, vamos a suponer la restricción 1, el menor está del lado izquierdo y el mayor está del lado derecho. O esta que está más inclinada, el menor está por abajo y el mayor está por arriba. Esa es una mala percepción. Imaginen ustedes que voltean el plano, que tienen ustedes la gráfica volteada. Y si ustedes toman esa misma decisión, pues ahora este lado sería el menor, este lado sería el mayor, y adiós resultado. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado por no suponer alguna solución. No suponer que un lado es positivo, que un lado es negativo, o suponer que un lado es más grande y un lado es más pequeño. No. Hay que comprobarlo. ¿Sí? Bien. Luego, espero que se hayan dado cuenta ya a estas alturas que los puntos que se encuentran en esta región no volvieron a aparecer. ¿Sí? Y son parte de los puntos que cumplen con la segunda restricción. ¿Qué es lo que pasa en esta región? Recuerden ustedes, de lo que ya han leído previamente, que las soluciones factibles son los espacios en donde se cumple con todas las restricciones. Entonces, este espacio que estoy señalando con el puntero, a pesar de que cumple con la restricción 2, no cumple con la restricción 1, queda fuera de la restricción 1. Y el espacio solución debe de ser un espacio conformado por valores que le dan una solución correcta a todas las restricciones. Entonces, cada vez que metamos una restricción, vamos a hacer que el espacio solución disminuya. Tercera restricción, ya no explicaré cómo se calcula, simplemente lo vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Cuarta restricción, y como se fueron dando cuenta, van disminuyendo los espacios solución. Aquí adentro queda un espacio de soluciones factibles, y ya que tenemos eso, podemos hacer un análisis de optimalidad. ¿Sí? ¿Qué es eso? Ya también lo hemos explicado en otras ocasiones. Lo que se necesita es que la función objetivo tome ciertos valores, es decir, nosotros le vamos a inventar valores a z para dibujar cuando menos un par de líneas de función objetivo, y eso nos va a indicar la inclinación y el sentido de desplazamiento. La inclinación está dada por los coeficientes de x1 y x2, entonces, aunque cambie z, estos dos coeficientes no cambian, y eso mantiene la misma inclinación. El sentido nos lo va a dar cuando al menos hayamos calculado dos valores de z. Vamos a suponer que calculamos un z igual a 5 y un z igual a 7, y por decirlo así, el 5 quedaría de este lado y el 7 un poquito más adelante.
Quiere decir que si yo quiero maximizar, voy a ir de la línea del 5 a la línea del 7, en ese sentido. Pero si yo quisiera minimizar, iría de la línea del 7 a la línea del 5 para hacerlo más pequeño. Eso es un barrido matemático. Y precisamente Tora realiza ese barrido. Cuando presionamos, ahí está el movimiento, y una vez que el barrido llega al último punto posible dentro del espacio solución, dentro de la zona de soluciones factibles, encuentra el resultado óptimo, ¿sí? Este punto en particular es nuestro resultado óptimo. Si nosotros hacemos un zoom, podemos ver mejor y tener una idea de qué valores podrían ser, ¿no? X sería 3, X1, perdón, sería 3, X2 sería 1.5. En este caso, y dadas las configuraciones de mi pantalla, no puedo ver aquí abajo un recuadro. Yo espero que ustedes en su pantalla sí lo alcancen a ver, donde dice solución óptima, y aquí abajo da los valores específicos de X1, de X2 y de Z. Así es como se resuelve un problema de programación lineal mediante el método gráfico en Tora. Espero que esto les sirva, espero que sea de ayuda, les agradezco la atención.